Y a propósito del contexto comercial, del contexto económico, no solamente el macro, sino la economía diaria, nos está acompañando Edgardo Moschita de Federación Gremial. Edgardo, gracias por acompañarnos, por estar aquí. En la previa decíamos, ¿no? La situación parece estar como el día de hoy, ¿no? Con nubes que amenazan, con tormentas que vienen, por allí sale el sol. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el análisis que se hace desde Rosario, ciudad señera y dominante, ¿no? En la economía del país? Bueno, a ver, haciendo un resumen, yo diría que hoy estamos ante una situación muy desconcertante, muy cambiante y con expectativas, yo diría, poco favorables en varios aspectos. Si bien hay un nivel de actividad interesante, el año 2021 terminó con una recuperación bastante importante, casi volvimos a los niveles de prepandemia, en algunos sectores se aumentaron esos niveles de prepandemia, si bien el año 2019 no es una buena referencia porque estábamos en una situación un tanto deprimida, pero digamos que hay un nivel de actividad, pero aparecen en el horizonte algunas señales preocupantes. Recién se hablaba del tema del combustible. Hay problemas de abastecimiento, están empezando a haber problemas de abastecimientos importantes en distintos sectores, o yo diría casi en todos los sectores. ¿Por qué? Porque hay una restricción monetaria de divisas que es tradicional, pero que en los últimos tiempos se ha agudizado en nuestro país y que afecta a lo que es el nivel de importaciones. No existe prácticamente producto en la Argentina industrializado que no tenga algún componente importado, ni siquiera los cultivos primarios, porque los cultivos primarios utilizan agroquímicos, utilizan fertilizantes, claro, que son importados, de origen importado. Y a valor dólar, obvio. Por supuesto, a valor dólar, dólares que lamentablemente no tenemos disponibles. Entonces, esto produce, esto es incipiente o digamos se está agudizando, ya ha empezado a ver, pero hay sectores donde esto se ve muy claramente y está repercutiendo seriamente. Vamos a un ejemplo muy común que todo el mundo lo ve, es el sector automotriz. Hoy conseguir un auto es un problema y si se lo consigue a valores muy importantes. Pero esto se va desparramando rápidamente en todos los sectores de la economía. De modo de que a los problemas inflacionarios habituales que tenemos en nuestro país y que son, yo coincido que la inflación en la Argentina es multicausal, no tiene una sola causa, pero una de ellas es el exceso de oferta monetaria, el exceso de circulante, que convalida los empujes que producen todos los otros factores que actúan sobre la inflación. Aumentos de costos, ineficiencias generadas desde lo que es la estructura de nuestro país, la estructura, veamos lo que está pasando en el cordón aquí de Rosario, camiones que quedan 2, 3, 4 días parados. ¿Cuánto cuesta eso? Eso claro, cuesta, parece que es gratis, lo pagamos todos, entre todos pagamos. Y esto se repite en todos los sectores, en toda la cadena de los distintos productos que utilizamos. Así que un exceso de circulante lo que produce es una convalidación de lo que termina siendo un aumento de precios cada vez más importante y que lamentablemente en los últimos días daría la sensación como que estaría empezando a espiralizarse, que esto es lo grave. Sí. Cuando mencionamos el tema inflacionario, obviamente aparece el tema alimentos y una posición del gobierno a volver precios al 10 de marzo, ¿no? Sobre todo de los productos básicos de la canasta. Sí. ¿Eso es posible? ¿La industria en qué rol está, no? Porque se acusan el que la vende dice el distribuidor me lo trajo más caro, el distribuidor dice el que lo produce me lo aumentó. Y nunca aparece quién es el dueño del animal, ¿no? No, evidentemente el sector comercial no es formador de precios. A lo sumo lo que hace es poder aplicar un precio lleno y no recurrir a ofertas que en unas condiciones de una oferta muy agresiva aparecen las promociones, aparecen el 2x1, el 3x1, el sábado un descuento, el domingo otro, el convenio con una tarjeta. Hoy
fíjense que todo ese tipo de promociones ha ido desapareciendo del mercado, Sí, no se sí. conocen, no se escuchan más. Esto es lo que influye el sector comercial, pero después el precio de la formación del precio, es decir, el precio del producto, viene dado desde la fábrica. Puede haber eslabones intermedios que también participan de alguna manera, pero básicamente el precio lo forma evidentemente el productor. Ahora el productor tiene también razones para aumentar el precio. Ahora, con lo que usted me decía respecto de la aplicación de controles de precios, retrotraer precios al 10 de marzo, parece que era esa la fecha. No se olviden que venimos de, creo que fue en el mes de diciembre, que también hubo un congelamiento, el precio no sé cuánto. No funcionan. Las verdaderas causas de la inflación no son la voluntad de las personas. Si bien todo el ruido político, toda la incertidumbre económica que tenemos vigente hoy a flor de piel, evidentemente es un factor que añade, digamos, direcciona de alguna manera algunas decisiones, valga la redundancia. Pero no es la causa, no es una cuestión voluntaria. Claro. No es una cuestión voluntaria. Edgardo mencionaba la realidad de algunos números que hablan de crecimiento, de números de producción importantes. Un empresario ve esos datos y dice, bueno, hay alguna expectativa, se puede pensar en algo, pero después tiene la otra realidad, que decíamos, ¿no? Costos que aumentan prácticamente de manera semanal, si no es combustible es energía, si no es energía es materia prima. ¿Cómo se hace? ¿Qué se piensa? ¿Qué se hace en ese contexto? Este tipo de situaciones, como yo decía antes, genera distorsiones, genera incertidumbre y paraliza la toma de decisiones. Es muy difícil lanzarse a hacer inversiones de importancia, de magnitud, en un contexto de tal incertidumbre. Entonces, lo que ocurre es que todo el mundo, incluso más, si hay una certidumbre, que es la que yo le estoy transmitiendo. Lamentablemente soy portador de una mala noticia, pero vamos a empezar a tener escaseces de productos en todos los sectores, en casi todos los sectores. Entonces, yo ¿qué hago? Si sé que tengo un límite a mi actividad comercial, porque no voy a tener producto para vender, o no voy a tener insumos para trabajar en mi fábrica. ¿Para qué voy a montar un galpón nuevo si después no voy a tener con qué, no voy a tener que fabricar? Esto es una simplificación, pero de alguna manera todo esto hace a la conformación de la toma de decisiones que evidentemente, ante tal grado de incertidumbre, lamentablemente ya empezamos a hablar otra vez de política, de un año electoral. Sí. Creo que esto es algo que a la vuelta y con el diario del lunes o del martes o del miércoles, hoy deberíamos decir que la decisión de tener elecciones cada 2 años no fue una buena medida, lamentablemente, porque no terminamos de salir de los estertores de la última elección, que fue hace muy pocos meses, y ya estamos hablando de la próxima, con todas las distorsiones, con todas las incógnitas que eso genera, ¿no? Seguro. Y las inquietudes al respecto. Sí. Y con respecto... Sí. Un detalle que quedó por ahí dando vuelta, para que quede claro, los controles de precios lamentablemente no sirven. Han demostrado a través del tiempo, esto tiene una historia larga de 50, 60 años de intentos de controlar precios y pueden eventualmente tener una repercusión, un resultado efímero de unos días, no más. Claro. Lamentablemente no son solución para el problema de la inflación. Muy bien, Edgardo Mochita, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a seguir atentamente entonces este derrotero, aunque cuesta mucho en el día a día marcar una hoja de ruta, ¿no? Muy bien, gracias por la entrevista.